Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Me emociona muchísimo estar aquí hoy con ustedes, porque el tema de este vídeo, es de esos que te dejan con el corazón en un puño. Prepárense para una dosis de drama, de rumores, de especulaciones, y por supuesto, de nuestro amado Can Yaman. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de controversias, de rumores que han estado circulando como fuego en la pradera, y vamos a intentar desentrañar qué es lo que realmente ha pasado. ¿Explotó Can Yaman? De verdad ha habido un drama que no podemos soportar. Tranquilos que aquí estamos para analizarlo todo. Vamos a ir paso a paso, desmenuzando cada rumor, cada pista, y descubriendo qué hay de cierto y qué es simplemente ruido. Pero antes de que nos adentremos en este mar de emociones y secretos, ya saben. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Así estarán al tanto de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento y las noticias de farándula. Y por supuesto comenten. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan y debatir juntos. Así que, ¿listos para la aventura? Bien, entremos en materia. La frase que pasó Can Yaman explotó es, sin duda, un título que ha captado la atención de muchos. Y no es para menos. Can Yaman, el actor turco que nos robó el corazón con su carisma, su talento y su belleza, es un nombre que siempre genera expectativas. Pero, ¿a qué se refieren estos rumores? ¿Qué es lo que ha provocado esta explosión mediática? Para entenderlo a fondo, tenemos que sumergirnos en las profundidades del mundo del espectáculo, un universo donde la fama es un premio codiciado, pero también una jaula dorada. Can Yaman, como saben, ha recorrido un camino ascendente en la industria del entretenimiento, construyendo una carrera sólida que lo ha catapultado a la fama internacional. Pero como dice el dicho, a mayor altura, mayor es la caída, y en este caso, la presión y las expectativas pueden ser abrumadoras. *** Un repaso a la trayectoria, de Erkenci Kuş a la cima mundial ***. Para comprender mejor la situación actual, es crucial repasar brevemente la trayectoria de Can Yaman. Su ascenso a la fama comenzó con la serie turca Erkenci Kuş, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. En esta serie Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo publicitario con un espíritu aventurero y un encanto irresistible. Su química con la actriz Demet Özdemir, quien interpretó a Sanem, fue clave para el éxito de la serie. Las escenas románticas, los diálogos ingeniosos y la trama cautivadora convirtieron a Erkenci Kuş en un fenómeno global. El éxito de Erkenci Kuş no solo catapultó a Can Yaman a la fama, sino que también le abrió las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Su atractivo físico, su carisma y su talento actoral lo convirtieron en uno de los actores más solicitados de Turquía. A partir de ahí continuó cosechando éxitos, participando en otras series y proyectos cinematográficos que consolidaron su posición en la industria. *** Proyectos internacionales, un salto hacia la exposición global ***. El siguiente paso en la carrera de Can Yaman fue la incursión en proyectos internacionales. Esta decisión, aunque arriesgada, demostró su ambición y su deseo de expandir sus horizontes profesionales. El actor comenzó a trabajar en producciones fuera de Turquía, lo que le permitió ganar experiencia, conocer nuevas culturas y llegar a un público aún más amplio. Uno de los proyectos más destacados de esta etapa fue la serie italiana, Viola come il mare, en la que Can Yaman compartió protagonismo con la actriz italiana Francesca Chillemi. La serie, rodada en Italia, marcó un hito en su carrera, demostrando su capacidad para adaptarse a un nuevo idioma y a una cultura diferente. Aunque la serie fue bien recibida por el público, también generó controversias y rumores, especialmente en relación a su vida personal. *** Los rumores y la presión mediática, el precio de la fama ***. Es en este punto donde la historia se complica y donde los rumores comienzan a multiplicarse como una plaga. La fama, aunque deseada, conlleva una gran responsabilidad y una constante exposición a los medios y a la opinión pública. Cualquier error, cualquier comentario fuera de lugar, cualquier rumor infundado, puede convertirse en una noticia de gran alcance. Los rumores que han circulado sobre Can Yaman apuntan a diferentes aspectos de su vida profesional y personal. Algunos hablan de conflictos en los sets de grabación, de diferencias creativas con directores y productores. Otros mencionan supuestas disputas con colegas de trabajo, e incluso, se han tejido historias alrededor de su vida sentimental.
Asterisco asterisco conflictos en el set, ¿verdad o exageración? Asterisco asterisco. Uno de los rumores más recurrentes se refiere a supuestos conflictos en los sets de grabación. Se dice que Can Yaman es un actor exigente y perfeccionista, lo que a veces puede generar tensiones con directores y productores. Es importante señalar que en cualquier ámbito profesional, es normal que surjan desacuerdos y diferencias de opinión. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, estos conflictos suelen ser amplificados y sensacionalizados. Es crucial recordar que los rodajes de series y películas son procesos largos y complejos, que involucran a un gran número de personas. Las largas jornadas de trabajo, la presión por cumplir con los plazos y las exigencias creativas pueden generar estrés y fricciones. En este contexto, es comprensible que en ocasiones surjan conflictos. Asterisco asterisco diferencias creativas, un choque de visiones asterisco asterisco. Otro de los rumores recurrentes se refiere a las diferencias creativas con directores y productores. En el proceso de creación de una serie o película, es común que existan diferentes visiones y enfoques. El director puede tener una idea de cómo debe ser el personaje y la historia, mientras que el actor puede tener otra. Estas diferencias, aunque pueden ser positivas para el resultado final, también pueden generar tensiones y desacuerdos. En el caso de Can Yaman, su éxito y su popularidad le otorgan cierta influencia en el proceso creativo. Esto puede generar conflictos con directores y productores que no estén de acuerdo con sus ideas o decisiones. Sin embargo, también es posible que estas diferencias sean simplemente parte del proceso creativo y no necesariamente un signo de explosión. Asterisco asterisco disputas con colegas, rivalidades o malentendidos, asterisco asterisco. Los rumores sobre supuestas disputas con colegas de trabajo también han sido frecuentes. En el mundo del espectáculo, las rivalidades y las envidias son comunes. La competencia por los roles, la atención mediática y el éxito profesional puede generar tensiones entre los actores. Es importante recordar que en muchos casos, lo que se publica en los medios es solo una parte de la historia, o incluso una distorsión de la realidad. Los rumores pueden ser alimentados por intereses ocultos, por la necesidad de generar noticias o por la simple malicia. Asterisco asterisco la vida sentimental, un tema delicado asterisco asterisco. La vida sentimental de Can Yaman también ha sido objeto de rumores y especulaciones. Los medios y los fans suelen estar muy interesados en la vida privada de las celebridades, y cualquier detalle sobre su vida amorosa puede convertirse en noticia. Es importante respetar la privacidad de Can Yaman y de cualquier otra persona. Todos tenemos derecho a mantener ciertos aspectos de nuestra vida personal fuera del ojo público. Sin embargo, la curiosidad humana es inevitable, y los medios y los fans a menudo se dejan llevar por la especulación y la búsqueda de información. Asterisco asterisco las redes sociales, el altavoz de la desinformación asterisco asterisco. En la era digital, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de rumores y en la creación de narrativas. Las redes sociales son una herramienta poderosa para conectar con los fans, para mostrar el trabajo y para compartir momentos de la vida personal. Sin embargo, también son el caldo de cultivo perfecto para la desinformación, para los rumores malintencionados y para la creación de narrativas que no siempre se corresponden con la realidad. En las redes sociales, la información, verdadera o falsa, circula a la velocidad de la luz. Los usuarios pueden compartir sus opiniones, especulaciones y rumores, lo que puede generar una gran confusión y desinformación. Es importante ser críticos con la información que se consume en las redes sociales y no dejarse llevar por los titulares sensacionalistas. Asterisco asterisco la presión de la fama, un peso ineludible asterisco asterisco. Uno de los factores clave que debemos considerar es la presión a la que están sometidos los actores famosos, especialmente en el mundo actual. La fama trae consigo la exposición constante a los medios y a la opinión pública, y cualquier error, cualquier comentario fuera de lugar, cualquier rumor, puede convertirse en una bomba. Can Yaman, al ser una figura tan popular, no ha escapado a esta realidad. La presión de la fama puede afectar la salud mental y emocional de los actores. La constante crítica, la falta de privacidad y las expectativas del público pueden generar estrés, ansiedad y depresión. Es importante recordar que los actores son personas de carne y hueso, con sentimientos, con preocupaciones, con miedos. Asterisco asterisco ¿explotó Can Yaman? Un análisis profundo asterisco asterisco. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto?
¿Realmente Can Yaman explotó? La verdad es que no hay una respuesta única y definitiva. Lo que sí podemos decir es que, como cualquier persona, Can Yaman ha tenido momentos difíciles, ha enfrentado desafíos y ha cometido errores. La diferencia es que al ser una figura pública, esos momentos se amplifican y se convierten en noticias. Analizando los rumores y las especulaciones, es difícil determinar si Can Yaman explotó en el sentido literal de la palabra. Sin embargo, es evidente que así. Víctima de la presión mediática, de los rumores y de la desinformación. Ha tenido que lidiar con las expectativas del público, con las críticas y con la exposición constante. *** El papel de los medios, sensacionalismo y clickbait ***. Los medios de comunicación a veces buscan el clic fácil, el titular impactante, y eso lleva a la exageración y a la especulación. La necesidad de generar noticias y de atraer la atención del público puede llevar a los medios a publicar información sensacionalista y poco precisa. Es importante ser críticos con la información que se consume en los medios de comunicación y no dejarse llevar por los titulares llamativos. Es importante analizar la información, contrastarla y buscar diferentes fuentes para obtener una visión más completa y objetiva. *** La importancia de la empatía y el respeto ***. Es fundamental recordar que los actores, aunque los veamos en la pantalla, son personas de carne y hueso, con sentimientos, con preocupaciones, con miedos. La presión de la fama, la exposición constante, la crítica, todo eso puede afectar su bienestar emocional. Y es por eso que es crucial que, como fans, mostremos apoyo, comprensión y respeto. Es importante recordar que todos tenemos derecho a la privacidad y a la tranquilidad. La curiosidad es humana, pero no debemos cruzar ciertos límites. Es importante respetar la vida personal de Can Yaman y de cualquier otra persona. ***, ¿qué podemos concluir? Reflexiones finales ***. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Podemos decir que Can Yaman explotó en el sentido literal de la palabra? No, no creo. Lo que sí creo es que ha sido víctima de la presión mediática, de los rumores y de la desinformación. Ha tenido momentos difíciles como todos nosotros, y ha tenido que lidiar con las expectativas del público, con las críticas y con la exposición constante. En resumen, los rumores sobre Can Yaman, su supuesta explosión, y el drama revelado, son el reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo, de la presión que sufren los famosos, y de la necesidad de ser críticos con la información que consumimos. No nos dejemos llevar por los titulares sensacionalistas, analicemos, contrastemos y, sobre todo, recordemos que detrás de la fama, hay una persona. Es importante recordar que la carrera de Can Yaman está en constante evolución. Ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, con un gran potencial. A pesar de los rumores y las especulaciones, sigue trabajando en sus proyectos, demostrando su talento y conectando con sus fans. Es fundamental que, como fans, sigamos apoyando a Can Yaman y a todos los artistas que admiramos. Mostremos nuestra empatía, comprensión y respeto. Analicemos la información con espíritu crítico y no nos dejemos llevar por los titulares sensacionalistas. La explosión de la que se habla es, en gran medida, el resultado de la presión, de la desinformación y de la constante búsqueda de noticias por parte de los medios y del público. Sin embargo, detrás de todo eso, hay una persona que está trabajando arduamente para alcanzar sus sueños. ***, un llamado a la reflexión. ¿Qué significa ser fan? ***. Este análisis nos lleva a reflexionar sobre lo que significa ser fan. ¿Significa ser ciegos ante los errores y los desafíos de nuestros ídolos? ¿O significa ser críticos y comprensivos, apoyándolos en los momentos difíciles? Ser fan implica mucho más que admirar el trabajo de una persona. Implica respetar su privacidad, comprender sus limitaciones y mostrar empatía ante sus dificultades. Implica analizar la información con espíritu crítico y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. En el caso de Can Yaman, ser fan significa reconocer su talento, su esfuerzo y su dedicación. Significa apoyarlo en sus proyectos, celebrar sus éxitos y mostrarle nuestro cariño y respeto. Significa, también, ser conscientes de la presión que enfrenta y no contribuir a la difusión de rumores y especulaciones que puedan dañar su imagen y su bienestar emocional. ***, conclusión. Un vistazo al futuro de Can Yaman ***. A pesar de los rumores y las controversias, el futuro de Can Yaman parece prometedor.
Su talento, su carisma y su dedicación le aseguran un lugar en la industria del entretenimiento. Es importante que como fans sigamos apoyándolo, mostrando nuestra empatía y respeto, y siendo críticos con la información que consumimos. No nos dejemos llevar por los titulares sensacionalistas, analicemos, contrastemos y sobre todo, recordemos que detrás de la fama, hay una persona. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Recuerden que la información es poder, y es importante ser críticos y reflexivos ante lo que vemos y escuchamos. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Qué piensan de los rumores? ¿Cómo creen que Can Yaman está manejando la situación? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Nos vemos en el próximo. Chao.